Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé de dónde nos estás acompañando, pero gracias por acompañarnos. Hoy estamos transmitiendo, como no, completamente en vivo, un Totem Live que está al mismo tiempo en México, se dice México, y en Madrid. Y hoy tenemos nada más y nada menos a un tipo que quiere cambiar el mundo, nada más y nada menos. Lo demás son boludeces, como se diría. Diego Ruzarín, damas y caballeros. Sí. Andy, siempre un gusto. La verdad es que lo digo de todo corazón, de estas personas que por acaso nos conocimos, ya nos habíamos visto antes, pero no habíamos conversado. Pero te soy sincero, después de la primera conversación que tuvimos juntos, dije, es el tipo de personas con la que quisiera conversar por lo menos una vez por semana para lograr algo, para rebatir ideas, para complementar, para continuar aprendiendo, para lograr grandes cosas. En serio, más que un amigo, un gran admirador. Grande, Diego, lo mismo te digo. La última charla que tuvimos fue cortita, creo que duró como 8 horas en Panamá. Creo que empezó la comida y terminó la cena prácticamente. Así es, de las buenas, de las que valen la pena. Qué grande, Diego. Oye, Diego, tú que has hecho un montón de cosas y sigues haciendo un montón de cosas, eres un culo inquieto, una mente inquieta, estás investigando, leyendo, estudiando, en su momento viajando. El otro día te comentaba, estoy ahí en el sofá leyendo y me llega un WhatsApp de grandes amigos que admiro mucho, grandes profesionales, y estás vos en el video. Qué locura cuando das en la tecla con algo que da la vuelta al mundo y empieza a llegar a todos lados. ¿De dónde te vienen las ideas? ¿De dónde sacas las ideas? ¿De dónde se fogonea todo ese conocimiento? Que mira, ahí raro, o sea, sobre todo porque ese video yo no lo hice, Andy. O sea, ese video, alguien que me estaba viendo, porque yo lo que hago es normalmente 1 o 2 veces por semana hago lives donde hago review de noticias. Todas las mañanas mi rutina es, primero leo, o sea, lo primero que hago en las mañanas es leer. Trato de leer entre 30 y 40 páginas todos los días en la mañana, que es cuando estoy todavía más fresco, que puedo recibir información nueva. Y después de eso lo que hago es hago una revisión de lo que está pasando en los principales canales de noticia del mundo. Entonces hablo Russian TV, Al Jazeera, CNN, New York Times, El Norte, Reforma, o sea, diferentes vehículos de diferentes regiones del mundo con diferentes posturas políticas e ideológicas y trato de encontrar la verdad en las mentiras. En el sentido buenísimo, buenísimo. Porque creo que la gente que trata de ver las noticias o lo que está pasando en el mundo buscando objetividad no va a encontrar nada. Pero si tratamos de entender que todas las noticias, todos los comentarios, todas las opiniones se dan desde una postura subjetiva y contemplas esa postura subjetiva como una verdad ontológica, te acercas un poco más a algo. O sea, te acercas un poco más a decir, lo está diciendo, pero ¿por qué lo está diciendo? ¿Y desde qué punto lo está diciendo? Y luego muchas veces te das cuenta, en el canal de noticias de Russian TV hablan mucho de Estados Unidos y luego hablan un poquito de China, pero no hablan mucho de Rusia. Y luego los canales de Estados Unidos hablan sobre la bolsa de valores, si son de izquierda critican un poco a Trump, si son de derecha favorecen la economía, o sea, bastante predecible, ¿no? Y entre las grietas se asoma la verdad, muy discretamente, muy sutil, sin grandes ambiciones, se asoma la verdad de lo que realmente está pasando, de lo que realmente está manipulando todas sus opiniones. Y en uno de esos lives conecté 2 noticias de canales diferentes. Una de ellas decía que, oye, pues Forbes anunció que las empresas están viendo un incremento de 28% de la eficiencia desde el home office. Y por otro lado, en otro canal de noticias decía que muchas empresas de oficinas estaban haciendo una reducción drástica de la renta de metros de oficinas. Y por otro lado, ves que las empresas que más crecen en épocas de pandemia y de crisis son empresas como Rappi, Uber, las empresas de plataforma open source. Entonces, nada más conecté las 3 noticias y fue lo que creo que fue una interpretación bastante eureka y el video pues, le dio la vuelta al mundo solo, ¿no? Entonces, o sea, no es nada más que tratar de conectar diferentes puntos de información. Y creo que la gente que es... Y ayer escuché una frase muy buena que me gustó, que es esta idea de una persona inteligente solo cree la mitad de las cosas que ve. Una persona brillante es la que sabe cuál mitad es la que tiene que creer. Es buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Te escucho hablar, viste, con esa humildad y sos un poquito, ¿no? Como Messi en un gol mítico que le hace al Getafe, que elude a 11 jugadores. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo fue el gol? Bueno, fue un buen gol, no sé qué, así con toda humildad. Vos lo que hiciste fue leer 27 sources, conectar 3 noticias, hacer un proceso de decantación, análisis, reflexión y sí, una tontería, una boludez, como se diría, una maravilla. En la mañana. Yo creo que quizás lo que te ayuda es haber tenido un background en cocina, en gastronomía, en comida, porque
es la justa combinación de sabores y de ingredientes lo que te hace llegar a recetas interesantes también, ¿no? Es un buen análisis, es un buen análisis. Yo soy sincero, creo que a mí mucho de lo que me pasó de manera personal es que yo soy diseñador, no tengo nada que ver con esto. O sea, yo debería estar haciendo sillas y sillones y diseñando carros, a lo mejor, si hubiera sido algo exitoso, pero no, soy un mediocre diseñador. O sea, soy muy bueno creativo, soy muy bueno divergente. O sea, soy muy bueno en desacuerdo, en crítica, en eso soy muy bueno. Nunca he estado, no me gusta lo que veo del mundo. Prefiero imaginarme el mundo como creo que debería ser, no como es. Y eso, aunado al hecho de que, pues, a mi hermano que lo conociste, que es filósofo, y mi esposa, que es psicoanalista, fueron dos de mis grandes intelectuales. O sea, yo me di cuenta que muchas de las profesiones modernas que se ven como importantes, ¿sabes? El comunicólogo, el mercadólogo, el vendedor, que son toda esa gente que yo siempre pienso que si vas en un avión y caes en medio de una isla del Pacífico, serían los primeros que nos comeríamos, porque no sirven para nada. O sea, literal, son muy buenos en un contexto de abundancia, pero en un contexto de crisis y urgencia, agregan muy poco valor a la humanidad. Entonces, yo tuve que hacer esa propia autocrítica, de darme cuenta que muchas de las cosas que yo tenía, que eran talentos, eran sumamente superfluos. Mucho de mi mentalidad era de microondas y me di cuenta en la vida. Y creo que fueron cosas que me di cuenta que tenía que no solo aprender cosas nuevas, sino desaprender muchas cosas viejas. Y por eso, o sea, yo soy muy, muy crítico de mucha de esta ideología moderna, del optimismo y del, ¿sabes?, la motivación y el bienestar y el coaching y crecimiento eterno y, ¿sabes?, de todo vamos a estar bien y demás. Me puse a leer a los clásicos. Me encerré en un libro con gente muerta hace 300 años y me di cuenta que muchas ideas que damos por muertas son ideas sumamente relevantes en la modernidad, pero que malamente han perdido prioridad o que nos han ocultado o les tenemos miedo o simplemente ya ni siquiera recordamos que están ahí. Déjame hacerte una pregunta, Diego, porque vas avanzando y yo vengo un poco atrasado, porque alcanzarte es difícil porque vas rápido de acá. Entonces, hay que tratar de keep the pace. Vos antes dijiste, a mí este mundo no me gusta, pero sé cuál es el mundo que me gusta. ¿Sí? ¿Cuál es el mundo que le gusta a Diego o que le gustaría a Diego que existiese, que fuese? Pregunta fácil. Bueno, tú abriste ahí el melón, yo simplemente lo recogí. Tú no me estás sacando las semillas. No, mira, ahí te va. Mi idea del mundo. Lo que yo creo que nos caracteriza como especie, a contrario del hombre sumamente individualista, darwinano, ¿sabes? La jungla del mercado donde todos competimos y la competencia es nuestro mejor ángulo porque es una manera de filtrar y vamos sacando lo mejor de nosotros. Yo no creo eso. Yo creo que lo que nos distingue de otras especies no es la competencia salvaje por la supervivencia. Es la capacidad de cuidar a nuestros enfermos y a nuestros débiles. Esa es la característica más importante de la humanidad. Eso es lo que nos distingue. Los lobos y los leones abandonan a sus enfermos porque son pesos muertos y ponen en riesgo su vida. Nosotros no. Nosotros no solo como bebés nacemos sumamente vulnerables y como especie nos tienen que básicamente cargar hasta el año de edad. Antes que eso somos no inútiles, menos que inútiles, sino que cuidamos a nuestros viejos, porque nuestros viejos son la cultura viva y tienen la memoria de lo que somos, de dónde venimos. Y un humano que abandona a sus débiles y abandona a sus enfermos, para mí no es un humano. Entonces, ¿yo qué aspiro? Yo aspiro a una sociedad que tiene una mayor conciencia de lo que nos hace humanos. Y sobre todo, el mayor cambio de paradigma que tiene que suceder del mundo que yo quiero es superar la idea del humano como especie contra todo el resto. O sea, esta idea de las otras especies están ahí para servirnos, ¿sabes? O sea, nosotros somos el humano, nosotros somos el primata principal, todo lo demás de la naturaleza es para nosotros. Como lo decía la Biblia, ¿no? La naturaleza está hecha para ser usada por el hombre. Este pensamiento es antiguo. El segundo pensamiento, que también es antiguo, es el individualista. Ni siquiera somos una especie. Cada uno de nosotros es una deidad. Y en la deidad tenemos que encontrar una manera de seguir progresando. Y a través del progreso de la competencia vamos a mejorar el promedio para todos. Las dos ideas, las dos ideologías están ultrapasadas. El mundo que yo quiero es un mundo que supere ese paradigma. El mundo que entienda los atributos principales de lo que somos como especie y que entienda que la naturaleza somos nosotros. No hay una distinción entre lo que es el medio ambiente y lo que es uno.
No cuidas al medio ambiente como un tercero, te cuidas a ti mismo. ¿Por qué? Porque las pandemias son un resultado de la explotación natural. Porque las pandemias son resultados de una carencia en el sistema de salud. Porque la pandemia es un resultado de que hay gente pobre que no se puede cuidar y no puede mantener la sana distancia. O sea, tenemos que superar tanto el pensamiento social de especie como el pensamiento individual de mercado. Y tenemos que pasar a un tercer momento, un tercer paradigma humano, donde no existe una distinción, donde el miembro más frágil de la especie fragiliza toda la especie y el miembro más abusivo de la naturaleza fragiliza todo el progreso. Ese es el mundo que yo espero. Ese mundo. Muy bien. Yo no lo inventé, o sea, tampoco soy lo suficientemente inteligente para pensar algo así, pero hay muchos pensadores que defienden este pensamiento, al cual se le determina como la tercera vertiente, que es el terrestrialismo. Ya no es izquierda, ya no es derecha, ya no es globalismo y ya no es localismo, es terrestrialismo. Me gusta, me gusta. Déjame intentar seguirte en algunas cosas. No voy a poder profundizar en todas porque estas charlas son charlas cortitas, que no se puede profundizar demasiado. Con vos podemos estar hablando 23 horas de programa, es más, y podríamos estar hablando sin problema, pero voy a intentar acotar a algunas cosas. Clásicos. Es alucinante que tengamos el pensamiento, por ejemplo, de Aristóteles, que es la base de nuestro sistema actual, y que en 2000 y pico años nadie haya podido evolucionar eso, con lo cual sigue vigente esos clásicos que vos, sí. Bueno, ese clásico y otros, ¿no? Pero por otro lado también esa Atenas era la Atenas que agarraba a los deformes o a los minusválidos o a aquellas personas que tenían algún tipo de deformidad o de lo que fuese y los tiraban para abajo, ¿no? Desde arriba. Es decir, los clásicos nos han legado lo mejor, pero también nos han legado parte de esto que vos estás criticando, ¿no? Con lo cual, no existe nada perfecto. Siempre hay que intentar coger lo mejor de cosas e intentar armar una nueva cosmovisión, quizás. Por supuesto. Y a ver, y la idea del ser humano también es el progreso. O sea, la capacidad de autocrítica solo la tenemos nosotros. Porque, o sea, hay una historia que me encanta, ¿no? Son 10 changos encerrados adentro de una jaula. Y en el centro de la jaula hay una escalera con una banana. Entonces, el primer chango se acerca, agarra la banana que está arriba de la escalera y le dan una descarga eléctrica a todos los changos. Entonces, los 10 changos reciben una descarga. Viene el segundo chango, se trata de subir a la escalera, descarga eléctrica a todos los changos. Viene el tercero y los otros 9 lo agarran y lo bajan. Dicen, no te subas, nos van a dar un toque a todos. En ese momento, sacan a uno de los 10 changos y meten a un chango nuevo que no conoce el experimento. Ese chango inmediatamente trata de subir la escalera para agarrar la banana. Los otros 9 lo bajan, lo agarran a golpes para que no se suba. Repiten eso hasta que ningún chango nunca ha recibido una descarga eléctrica y todos los que se tratan de acercar a la escalera son golpeados. Ya nadie se acuerda por qué. De acuerdo. Esta es la idea de cultura, ¿okay? La idea de cultura en los animales es que no hay un sentimiento de reflexión, no hay una autoconciencia, no hay una percepción de sí mismo en tercera persona dentro de un contexto. Eso es una característica humana, por eso progresamos. Progresamos porque nos dimos cuenta de, oye, ¿te acuerdas del nazismo? Tienen una muy buena idea sobre la eugenética y sobre la purificación y la búsqueda de la mejor especie a través del sacrificio utilitario. Eran unos deshumanos. No lo queremos volver a hacer. Probablemente no se va a volver a repetir. Si alguien empieza con discursos fascistas, la gente lo baja, porque aprendimos de ello. Por eso es importante recordar la historia, para no repetirlo. Y de acuerdo. Obviamente, no estoy tampoco glorificando al pasado diciendo, regresemos al localismo y a este pensamiento de la democracia griega y demás. No, obviamente no. Estamos en otro momento. Hay un límite para la retrotopia. La retrotopia es esta idea de que las cosas eran mejores antes, en el pasado. A lo mejor algunas civilizaciones tenían un par de ideas interesantes, pero no eran 9 billones de almas. No funciona. O sea, tenemos que pensar de la misma manera razonable, crítica que pensaban ellos, pero extrapolar y pensar cómo ese pensamiento racional y crítico se aplica a un nuevo contexto donde somos 9 billones de personas en el mundo. Eso es lo que tenemos. De acuerdo. De acuerdo. En este nuevo mundo que estamos viviendo, bueno, esto lo traigo un poco a mi terreno, con tu permiso. Lo que estamos viendo es el rol cada vez más trascendente de las marcas. No hablo de marcas comerciales, hablo de marcas desde filósofos, desde gobiernos, desde presidentes, desde ciudades o desde fundaciones. Sí. ¿Cómo ve Diego esta conexión con el mundo en donde cada vez las marcas juegan ese rol más relevante y más decisorio? Mira, mi postura sobre esto es que en los momentos de pánico es cuando la gente regresa a sus zonas de confort.
porque tú ya tienes un riesgo en tu vida y es un riesgo que no puedes controlar. Entonces tratas de mantener los otros momentos de tu vida en bajo riesgo, ¿sabes? Porque la persona puede tolerar un nivel de riesgo todos los días. Si tu nivel de riesgo sube demasiado, haces una compensación con otras decisiones para que no se sienta como todo es riesgoso, todo es arriesgado. Entonces, ahorita es un muy buen momento para las marcas bien establecidas. Y al mismo tiempo, es un momento de altísima desconfianza. Entonces, es un momento complicado para marcas nuevas. Y en este sentido, yo lo que creo es que las empresas, los empresarios, las marcas, tienen que apostar no en el discurso exagerado, bullshetero, marquetero, aspiracional, sino en un discurso racional, fundamentado y vinculado a calidad, a entrega. O sea, si algo venimos haciendo mal con el mundo del marketing los últimos 20 años es prometer de más y entregar de menos. Si algo tenemos que hacer de aquí en adelante es prometer de menos y entregar de más. Este para mí es el reto de las marcas a la modernidad. Porque las marcas se inventaron como un sello de garantía. O sea, tú querías saber si te tomabas una leche que estaba echada a perder, a quién demandar. Para eso era la marca. Después la marca se volvió un valor agregado que agregaba a través del lifestyle, de la aspiración, las mujeres hermosas de los comerciales y demás. ¿Qué son las marcas hoy? Si son este source of hope y source of trust, ¿en qué construyes la confianza? O sea, ¿en cuáles son los elementos tangibles que tu marca se basa para hacer una propuesta de confianza? Tu histórico, tus resultados, tu filantropía, tu humanidad, ¿sabes? Tu respeto, tu visión. O sea, esos son los líderes a los que queremos seguir. Y esos líderes se pueden representar a través de las marcas. Lo que creo que tenemos que dejar son las promesas exageradas y regresar a la visión, a la confianza y a la calidad de las entregas, de los productos y los servicios. Me encanta, Diego, me encanta cómo pensás y sobre todo cómo comunicás también, esa pasión tan inteligente, bien vertebrada y todo, que me encanta. Justo cuando hablabas ahora, me acordé, creo que fue Monterrey, ¿no? Que nos habíamos visto antes de Panamá, ¿no? Y me acuerdo que vos subiste al escenario y había todo un montón de expertos en marketing de no sé cuántos países diferentes y vos saliste diciendo, bueno, el marketing murió, algo así, ¿no? ¿Cómo fue que arrancaste? Como todo el mundo esperaba empezar a hablar bien y vos, pum, pasaste el hacha por la cabeza de todos. Sí, de que lo siento mucho por el Congreso de Mercadotecnia, pero el marketing está muerto y es un gasto innecesario. Sí, directo. Y arrancaste ahí como una vez. Pero tuviste una... me acuerdo que me había impresionado muy positivamente tu conferencia y tu mensaje, más allá de los matices que cada uno puede tener sobre el mismo. Yo venía de haber publicado Humanofón y también hablaba mucho más de la humanización, claro, pero no desde esta postura política, no fake, sino de la humanización real, claro, y honesta. Creo que todavía, y a pesar de la pandemia y del COVID, aunque algunos hablan es el momento de lo humano, hay que humanizar a las marcas, hay que humanizar a la sociedad, ¿vos crees que de verdad la gente en 3 meses, en 6 meses, 9 meses, va a mantener este compromiso de transformación social, cultural, etcétera, etcétera? No, yo tengo muy malas expectativas del humano en general. O sea, creo que hay pocas criaturas peores. Pero, dicho esto, por eso no creo que el regreso a la humanización de lo social sea el camino. O sea, haz de cuenta que si tú lo hubieras así explicado, mira, vamos en un avión, ¿no? Este avión va hacia la promesa de la globalización. La promesa de la globalización era el mejor estándar de vida del mundo para todos. Esto es la globalización. La promesa era, si seguimos trabajando y nos seguimos esforzando, vamos a llegar a esta globalización para todos. Era la promesa. Nos falta algo del punto crítico de algunas tecnologías de energía, de producción en escala, de accesibilidad de materia prima. La desigualdad que se genera en el camino es transaccional. Cuando lleguemos al objetivo de la globalización, vamos a tener todos el estándar de vida del más rico. Esa era la promesa de la globalización. En el 2015, en un encuentro nacional que se llama COP, que se da en París todos los años, los diferentes países presentaron su propuesta, su visión de mundo, diciendo, oye, nosotros queremos crecer tanto en energía, crecer tanto en producción, crecer tanto en alimentación, crecer tanto en materia prima. Y básicamente hicieron los cálculos y dijeron, oye, pues no da, porque en el 2030, cuando seamos 9 billones y todos tengan este estándar de vida con esta cantidad de consumo, pues no hay mundo suficiente para todos. ¿Okay? Pues nos dimos cuenta en el avión. Íbamos hacia el globalismo. Nos dijeron, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la isla esa a la que querías llegar que se llama globalismo? Bueno, esa isla ya no existe. Esa isla nunca existió.
Oye, pues dale vuelta al avión y regresemos al localismo. Comunidades pequeñas, vamos a vivir al campo, cada quien planta en su casa. Oye, pues ya no da tampoco. Ya no hay esquema, no hay infraestructura, la economía está globalizada, no hay suficiente materia prima ni espacio para que todo el mundo tenga sus propios huertos urbanos. Tampoco funciona. Dijimos, que la. Y ahora estamos en el avión, donde salimos ya no existe, y al lugar al que íbamos tampoco existe. ¿Qué hacemos? Estamos jodidos. Se crean dos cosas. Primero, el populismo. Niego la ciencia, niego el calentamiento global, niego la desigualdad, niego los problemas sistemáticos, niego. Oye, la respuesta ahí está, no la quiero ver, entonces la niego. Entonces crece el populismo en todo el mundo. En Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, empiezan estos líderes populistas que lo que hacen es negar el pánico, negar la ciencia, negar el límite. Decir, no, sí se puede, síganle, vamos a meterle, vamos a producir, vamos a sacar petróleo, vamos a apostarle a quemar los árboles para hacer biofuel, lo que tú quieras, ¿no? Esa es una onda que se crea. La otra es la que te digo que se llama terrestrialismo, que es decir, no, la única manera que avancemos es pensando que las decisiones individuales tienen que contemplar las variables sociales. Entonces, voy a seguir tomando las decisiones que son mejores para mí, pero entendiendo que afecto al otro, también me afecto a mí. Entonces, no es un unamismo filantrópico donde, le hago el bien al otro. ¿Cuál otro, güey? ¿Cuál otro? O sea, si contaminas el océano, el que se muere de cáncer eres tú, pendejo. O sea, no hay un otro. O sea, es tu incapacidad de entenderte como parte de un sistema mayor. Es ignorancia. Entonces, cuando entendamos ese cambio de paradigma, que realmente no hay sistemas desconectados en el globo terráqueo. Todos los sistemas están conectados. No los entendemos. Ese es el problema. Pero negarlos nos está llevando a una catástrofe. De acuerdo. Una de ellas. Pero digo, oye, dentro del conundrum de países que conforman esta civilización global, hay algunos países, quizás los menos, que sí tienen esta filosofía o por lo menos esta idea de es más importante el conjunto que el individualismo. Quizás en Latinoamérica ocurre justamente lo contrario, ¿no? Es un sálvese quien pueda, ¿no? Pero países escandinavos, incluso Alemania, algunos del centro de Europa, Japón mismo, ¿no? Donde... ¿no? Son personas que no conciben que si alguien hace el mal, ellos piensan que se equivocó, no que es malo. Porque no entra en su mindset que alguien sea malo, ¿no? Claro. ¿Es posible transformar estos miles de años de educación judio-cristiana o como quieras llamarla y llevarla a un nivel mucho más colaborativo, solidario, generoso, de co-creación, de colaboración y dejar un poco atrás toda esta permanente confrontación, grietas, brechas, muros, nacionalismos, populismos? Mira, qué interesante cómo mencionas la pregunta y cómo la terminas, porque es exactamente el meollo del problema. Dos cosas. ¿Por qué estos países se pueden dar el lujo de tener este pensamiento trascendental y ser conscientes y ser responsables? Porque mucho de su bienestar está subdiciado por los otros países que se los está cargando la chingada. O sea, oye, pues claro, qué bueno que tu país tenga el poder adquisitivo más alto del mundo y te puedas dar el lujo de decidir si comes orgánico, sustentable o no. Pero tu celular sigue estando manufacturado en China con minerales baratos de países en guerra en África. O sea, pensar en fronteras, en una economía globalizada, es locura. Es lo más artificial que existe. Porque al mismo tiempo que empujamos una economía globalizada sin límite, despiadada y queremos quitar regularización y queremos que el mercado se autorregule en términos de economía, levantamos muros y frenamos la migración. ¿Por qué? Porque la migración es la manera natural de homogenizar la calidad de vida de los países. Si tú vives en El Salvador y tienes el peor índice de homicidios del mundo y tu país está de la chingada, vas a hacer lo que sea por llegar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos se vive muy bien, pero Estados Unidos va a levantar un muro y no va a permitir que entres, ¿ok? Fingiendo que su economía es completamente independiente de la tuya, lo cual no es cierto. ¿Sabes? Lo que el mundo ha hecho sistemáticamente es acumular el beneficio en pequeños focos y al mismo tiempo depender del sufrimiento sistemático de la mayoría de la gente. Esa es la foto de la humanidad hoy. Diego, me tienes muy preocupado. Vamos casi 25 minutos de conversación y no me has citado ni una vez a Hegel, lo cual
me está poniendo muy nervioso. ¿Qué está pasando? Que no me está citando a Hegel en la conversación, por favor. Me acuerdo en una conversación que tuvimos que me citabas a Hegel casi como quien cita el boludo, ¿no? Así como, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Hegel, Hegel se quedó en el pasado, no, estás renovando, ¿qué pasa? Si te fijas, esto es la más pura interpretación del materialismo histórico. ¿Cómo funciona esta dialéctica? Pasamos de entendernos como especie a entendernos como individuo, ¿ok? Es tesis, antítesis. ¿Cuál es la síntesis? No hay distinción entre individuo y especie. El individuo es la especie. O sea, aquí la crítica inminente de Hegel es necesaria, más necesaria que nunca, pero tanto en el sentido materialista de entender cómo funciona la microbiología. Porque, por ejemplo, hoy entendemos que el microbioma regula la gran mayoría de tu salud física. Y el microbioma es información que recibes de lo que comes. Y lo que comes es un código genético de la calidad del suelo donde se produce tu alimento. Y el suelo donde se produce tu alimento es un resultado de cómo tratas la naturaleza. O sea, conectar 4 variables, no podemos. O sea, ¿cómo puede ser que como humanidad no podemos conectar 4 variables? No estás salvando al mundo para salvar al otro, estás salvando al mundo para salvarte a ti mismo. No estás ayudando al otro por ayudarlo, por sentirte bien contigo mismo y poder consumir como un cerdo capitalista el siguiente día. Es porque dependes de ellos como especie. Esa sería la dialéctica, es pasar de la tesis del socialismo al tesis del individualismo a la síntesis del terrestrialismo. ¿No te da la sensación, Diego? Yo te escucho apasionado y cada vez que abrís es como que una tapa de la cabeza se va como ensanchando y llega un momento que ya no va a ensancharse más, pero nos llevas a un ámbito de reflexión profundo que necesita también leerse entre líneas y reflexionarse y decantarse y volver a escucharse de nuevo. Una sensación que quiero plantearte, a ver si vos la tenés o cómo la ves vos, es que la mayoría de la civilización o de la sociedad, o como querramos llamarlo, se siente más cómoda recibiendo mentiras cómodas que asumiendo verdades incómodas. Con lo cual, lo que vos planteás es de sentido común, se requiere un poquito de pensamiento, no lo que vos decís, digo, lo que planteás es una cosa que si todos pensásemos un poquito podríamos llegar a esas conclusiones y poder aplicarlas. Pero no pensamos, o pensamos poco, o preferimos no pensar, o preferimos estar tiempo en redes sociales posteando sobre tonterías más banales, quizás, más vanidosas. Esta teoría de la conspiración puede aplicar en esto de tener a la sociedad ocupada en boludeces de likes, en vez de tener una reflexión verdaderamente profunda de qué tipo de sociedad, de civilización, de compromiso y de valores queremos para construir lo que se viene hacia adelante, porque si no lo construimos nosotros, ¿en manos de quién está el futuro? Exacto. Uy, qué difícil pregunta, Andy. Pues son varias cosas. Digo, lo primero que creo es, siempre he tenido esta noción de que cada uno solo llega hasta la verdad que puede tolerar, no más. Yeah. No más. Y creo que cada quien también puede asumir un cierto nivel de responsabilidad según el entorno en el que te tocó nacer. O sea, me parecería injusto decir que una persona que ha tenido que batallar toda su vida por poner comida en la mesa, ahora sea responsable del cambio paradigmático del mundo, ¿no? O sea, es completamente injusto. Y al mismo tiempo que complacientes somos con los líderes de la modernidad, que nada más hacen que maquillar un poco sus actos y hacer lo mínimo necesario para mantener la opinión pública controlada y, ¿sabes?, retirarse con mucho dinero y morir. ¿No? Eso no es un pensamiento trascendental. Aquí la pregunta es, entonces, ¿a quién le compete el cambio? ¿A quién le compete tener las discusiones difíciles, no? Yo siempre he pensado que el ser humano, de alguna manera, lo que hace muy bien es renegar aquello que sabe. Porque no creo que se requiera gran capacidad de intelecto y gran inteligencia para llegar a esas conclusiones. Lo que pasa es que son muy incómodas. Lo que pasa es que son muy desagradables, ¿no? Y pues obviamente lo fácil siempre es decir, no es tan malo como suena y las cosas van a estar bien y este tipo es un alarmista y, ¿sabes?, las cosas vuelven a lo normal y demás, ¿no? Y está bien. O sea, si eso es lo que tú esperas de vida, está bien, pero no critiquen mi furia. O sea, no critiquen mis ganas de hacer algo, porque, y creo que fue algo que para mí es algo muy personal. Digo, ya te había contado la historia de mi hijo. Mi hijo nació con una enfermedad que no lo va a dejar trabajar. Él no va a poder trabajar. Por más que quisiera, él no puede trabajar. No es verbal,
tiene una serie de problemas que de hecho sé que son problemas genéticos vinculados a la industria de alimentos, no va a poder trabajar. Si yo no me hago cargo de él toda su vida, o si yo muero en algún momento y él sigue vivo, él va a caer en manos del Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos otro sistema de filantropía sistematizada. Porque la ideología del individualismo no contempla a estas personas. ¿Okay? Pero como mi hijo hay millones, inmigrantes desamparados por la estructura de naciones, hay otros millones. Y las enfermedades congénitas son cada vez más comunes. Y hay un niño autista en cada 54. Y el índice de desigualdad hoy es de 72-1, cuando hace 200 años era de 3-1. Entonces, estos problemas se van a volver cada vez más comunes, cada vez más urgentes y cada vez más difícil que nosotros los rechacemos como una realidad. Porque si tú quieres decir que no entiendes la relación entre la prostitución infantil en India y el costo de tu azúcar, es porque no quieres entenderla. Pero la relación la hay y es sabida. Que tú no quieras reconocerla, perfecto. No te da, no tienes suficiente capacidad de responsabilidad, no te conviene saberla, perfecto. Pero no puedes negarla. Negarla sí me parece inaceptable. Entonces, en ese sentido, el hecho de que estemos distraídos nos funciona muy bien. Porque el pensamiento tonto es, ocúpate, no te preocupes. El problema es que mucho de la ocupación que tenemos hoy no cambia nada, sino que perpetúa las cosas como son. Y lo que no tenemos es tiempo. Yeah. Ese lujo es el que no tenemos. Entonces, es muy difícil el llamado a la gente a que sea más responsable, a que trate de leer, a que trate de informarse, pero es lo que tenemos que hacer. Porque a lo mejor a ti todavía te va a tocar bien, pero ¿y tus hijos? De acuerdo. Diego, una de las cosas que me decías justo antes de salir al aire es que estabas leyendo como un poseído, que estabas todos los días leyendo. Y una de las cosas que más noté desde que empezó el confinamiento de la mayoría de gente, por lo menos de mi núcleo, mi círculo de amigos, es que a todo el mundo le costaba concentrarse, casi nadie podía leer, casi todos empezaban un libro y lo tenían que dejar. La capacidad de concentración, no sé si fruto de la ansiedad, de los nervios, de lo que fuese, nadie podía leer. ¿Cómo haces para poder concentrarte, hacer foco, leer, analizar? ¿Hay algún tip o simplemente es ese fuego que tenés dentro que te lleva a hacerlo y lo haces y sin más? Yo creo que un poco de las dos cosas. O sea, yo ya leía mucho desde antes. Ahora lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que tenía muchos momentos muy ineficientes en mi día. Sinceramente, creo que de la cultura corporativa lo que menos extraño son las juntas. Es lo que menos extraño. Porque creo que las juntas acaban siendo como este consenso del mínimo común denominador de la persona más ignorante que participa de ella. Te juntas con 10 personas y el más pendejo de la mesa es el que tenemos que contemplar para tener una solución que incluya todo. Y es una pésima práctica, pésima. Entonces, creo que a nivel que nosotros podemos asumir una responsabilidad mayor y decirle a los demás, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo y yo asumo la responsabilidad. También ahorras mucho tiempo. Ahorras muchísimo tiempo. Yo empezaba todos los días leyendo y ahora lo estoy haciendo de nuevo. Estoy empezando todos los días leyendo. Malamente estoy descuidando un poco mi cuerpo, comiendo de más, haciendo un poco menos de ejercicio, pero he estado leyendo mucho, ¿no? Porque a la larga también pienso, ¿de qué sirve ser bello si eres un idiota? ¿Y de qué sirve ser bello si el mundo se está incendiando? Entonces, pues, ahí establecí mis prioridades. Y otras cosas que hago es que también como veo más pantallas durante el día por estar con mis hijos y tal, telepresencia y Zoom, lo que tú quieras, cuando llega la noche ya no quiero ver Netflix, no quiero volver a estar en una pantalla, entonces agarro un libro, como un descanso. Qué bueno. Entonces, eso es lo que me ha funcionado, leer temprano en la mañana y tarde en la noche. Fenomenal. Diego, estas charlas, originalmente cuando las conseguimos con Emiliano, debían durar 19 minutos por ser charlas durante el COVID-19, 19 minutos. Estamos por duplicar la dosis. Nos estamos por ir a 38, no importa, todo bien. La gente acá está diciendo, manda saludos desde Salta, que tu cerebro está muy grande, que qué nivel de charla, que gracias por tanta magia en estos tiempos, grandes inspiradores, buenos invitados, bueno, excelente, desde diferentes lugares. Voy a terminar con un par de preguntas. Claro. La primera es, me pareces, desde que te conozco, un tipo que está permanentemente reinventándose, repensándose, aprendiendo, pero que siempre has tenido la innovación y la creatividad, no sé si en tu ADN o en tu cerebro o en tu forma de ver o de hacer las cosas. ¿Cuál es el rol de la innovación y la creatividad, ya no en el día a día, sino sobre todo en procesos de crisis o de recesión? Mira,
De hecho, acabo de dar una charla sobre esto. Justo antes de esto estaba en un webinar y di una plática exactamente sobre esto. Yo lo que creo, y digo, hay una historia súper bonita de Nelson Mandela, de cuando estuvo en la cárcel. Nelson Mandela, cuando entró a la cárcel, todavía tenía mucha furia, mucho rencor por los blancos, por el partido que lo había metido a la cárcel, ¿no? Y obviamente el tiempo de encierro le hizo mucho bien. En la cárcel aprendió a negociar con los blancos, que eran los guardias, y intercambiar cigarrillos por favores y demás para poder sobrevivir, ¿no? Fue un tema de supervivencia. Cuando salió de la cárcel, Nelson Mandela dijo que una parte de él había muerto en la cárcel, que el rencor, que la furia, que esa ganas de venganza que él tenía, murieron en la cárcel, que una parte de él murió. Y lo primero que hizo al salir fue negociar con el líder del partido, que era el Partido Blanco de Sudáfrica, y decir, si queremos cambiar el país, lo vamos a tener que hacer juntos. Entonces, mi recomendación en términos de reinventarte en esta pandemia es, igual y una parte de ti tiene que morir en esta pandemia. Igual y es bueno que una parte tuya muera en esta pandemia. Deja que se muera. O sea, si tenías algo que era un mal hábito, que lo venías haciendo de manera recurrente, usa este tiempo para que muera. Y usa ese espacio en blanco en tu personalidad para reinventarte y dar espacio para que otra actitud tuya nazca y puedas desarrollarla aunque no sea muy buena. Para eso, para dejar morir una parte de nosotros, es importante también la autocrítica y no enamorarte de ti mismo, no enamorarte ni de tus principios, ni de tus valores, ni de tus ideas. Ser un poco más flexible, un poco más adaptable, ¿no? O sea, pensarte a ti mismo como parte de la historia, en el sentido de, oye, pues mis ideas a lo mejor eran buenas hace 10 años y ya no lo son. A lo mejor siguen siendo buenas, pero el mundo ya no las requiere. O sea, creo que muchas empresas están siendo muy miopes en su perspectiva de, tengo esta máquina que produce esto y esta marca que vende esta cosa. Pues así no funciona el mundo. O sea, en la guerra, muchas empresas que fabricaban ollas de presión se pusieron a hacer cascos para los soldados. Esa debería ser la mentalidad. ¿Qué capacidad productiva tienes? ¿Qué talento tienes? ¿Qué ambiciones tienes? ¿Qué visión tienes? Ve y haz algo. O sea, no es el fin de la humanidad, no es el fin de la civilización, es un momento de cambio. O sea, si para algo nos da, es para usar ese pensamiento. Y por lo último es algo muy personal, es un constante sentimiento de insatisfacción. Que aunque sea difícil y es duro, yo no entiendo el conformismo, no entiendo la gente que dice así está bien, es suficiente, no nací con ese gen, yo creo. Siempre creo que se puede mejorar, siempre creo que deberíamos aspirar a más, siempre creo que las cosas podrían ser mejor, siempre espero más de la gente, obviamente me decepciono todo el tiempo, pero así he logrado que las cosas sigan progresando y no me amarro a... Qué grande. ¿No? Eso es lo que a mí me ha funcionado. Qué grande, Dieguito. Qué grande. La verdad que tener un tipo que puedes escuchar miles de horas y nunca aburrirte, es una rara avis, así que es una maravilla. Yo te agradezco muchísimo, Diego. Y la última pregunta es, tú imagínate que vas en ese avión que tú describías antes, ¿no? No sabemos todavía dónde va a aterrizar, no sabemos si va a ser bueno o si va a ser malo, solo sabemos que va a ser nuevo, ¿sí? Pero tienes la chance de hacer como Doraemon y sacar de ese lugar mágico el toolkit ideal de Diego Ruzzarín para el día de mañana. ¿Cuáles son las 3, 4, 5 cosas esenciales, no necesariamente materiales, pueden ser intelectuales, emocionales, lo que fuese, que tú te llevarías a ese lugar nuevo? Mira, lo que creo que tenemos que hacer es, primero, la capacidad de reinvención. Esa es sumamente importante. Desde antes de esta pandemia ya se veía venir una crisis grave, pero grave, del mercado de trabajo. Los talentos cada vez tienen una vida útil más corta. Muchos de los talentos masificados están siendo sustituidos por automatización e inteligencia artificial. Entonces, usen la característica humana de aprender cosas nuevas y desarrollar nuevos talentos, sáquenla del cajón, afílenla, entrénenla, métanla a un gimnasio, denle esteroides y esperen que eso los ayude a sobrevivir. Porque viene una crisis de desempleo a nivel global, durísima. Y créanme que las empresas van a invertir más que nunca en automatización. Esos empleos no se van a volver a reinventar. Mucha gente va a quedar anticuada en el mercado laboral. Por eso, un Estado social con un buen soporte social va a ser fundamental para el proceso de transición. Pero eso aún así no es la respuesta a largo plazo. El segundo gran consejo que les daría es, olvídense de la normalidad. La normalidad que teníamos era una mierda para la gran mayoría de la gente. Si a ti te gustaba la normalidad de antes, eres un privilegiado. Entonces, mínimo, date cuenta de tu privilegio. Entonces, no quieras regresar a una normalidad donde el privilegio era 72-1. No podemos aspirar a eso. Peor, porque lo estamos exaltando. O sea, no es de coincidencia que en el primer mes de pandemia se anunciaron 500 millones de nuevos pobres a nivel mundial
Y los 10 hombres más ricos del mundo crecieron su fortuna en 50 billones de dólares. No es coincidencia. O sea, no es coincidencia. Sí, el modelo neoliberal capitalista ha sacado más gente de la pobreza extrema que cualquier otro sistema de la historia, cierto, pero también es el sistema que más ha aseverado la desigualdad económica en toda la historia de la humanidad. Y en los últimos 200 años, más que cualquier otro en la historia de la humanidad. Entonces sí, hay menos pobres, pero la clase media parece pobre. Entonces, tengan mucho cuidado con esos análisis. En ese sentido, mi último consejo es, no estoy buscando ninguna revolución. Yo no soy romántico en ese sentido. No creo que es levantemos todos en armas y vamos a hacer protestas públicas, porque los poderes ya no están en lugares públicos. Ya no tienes que ir a dónde pararte. ¿A dónde te vas a parar? Enfrente del Palacio del Gobierno. No le importa a nadie. No creo en las revoluciones en ese sentido. Creo que algo que nos toca es mucho peor. O sea, tenemos que ser fríos en el análisis de que el pensamiento que tenemos hoy tiene una perspectiva catastrófica, y no solo en el sentido ambiental, sino que la siguiente fiebre aviaria puede ser un airborne disease que dure 10 años y tenga un índice de mortalidad de 90%. Y para ellas nunca nos preparamos, porque estamos buscando el revenue a corto plazo y no hacemos inversiones para asegurar la supervivencia de la especie. Entonces, nos toca ¿qué? Estabilizar el modelo actual y exigir fríamente, con conciencia, los cambios sistemáticos que requerimos a largo plazo. Asuman lo que puedan de la responsabilidad individual y exijan de los que la asumieron una responsabilidad social mayor. Maravilloso. Damas y caballeros, no puedo agregar nada más, ni quiero agregar nada más. El señor Diego Rutzarin, desde México, un fenómeno, una mente de esas que vale la pena escuchar, aprender, inspirarse, más allá de que puedas coincidir o no con todas sus apreciaciones, seguramente en algunas sí, en algunas no, pero siempre, siempre, siempre el tipo genera impacto y nunca, nunca, nunca te deja indiferente. Diego, te mando un abrazo enorme desde Madrid, luego seguimos la conversación. Vale. Hey, doble abrazo, doble abrazo. Y gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por este espacio maravilloso que nos regalaste hoy. Encantado, faltan las otras 7 horas que tenemos pendientes. La seguimos luego. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias a todos, que estén bien. Mañana más y mejor. Un abrazo. Bye.